La apertura de investigación al ministro de Hacienda por las declaraciones en su contra de Olmedo López no solamente implica una dificultad política para la discusión de los proyectos en el Congreso, sino incertidumbre por el futuro político del funcionario. Marta. Mónica, hablamos con la defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien aseguró que las pruebas presentadas hasta ahora por Olmedo no son contundentes. Sin embargo, por ahora descartó una denuncia por calumnia. Los escándalos de corrupción en la unidad de gestión del riesgo que salpicaron esta semana al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aumentó la incertidumbre en el sector por el futuro jurídico del funcionario. Ese es lo que ya se ha hablado. Esto se suma al informe sobre el clima de negocios en Colombia revelado por el Departamento de Estado, en el que por primera vez en 10 años omitió destacar al país como destino atractivo para la inversión extranjera. El informe advierte que los temas de corrupción son, entre otros, un obstáculo para que Colombia sea un destino atractivo para los inversionistas. Se suman ya un deterioro que ha tenido Colombia a nivel económico en los últimos 2 años. En este caso, que involucra al ministro de Hacienda, pues básicamente hace que los inversores nos vean con mucho más tacto. Según los analistas económicos, de investigación al ministro podría dificultar el tránsito de los proyectos económicos en el Congreso, incluido el de presupuesto para el próximo año, que se radicará antes del 31 de julio. Los opositores, obviamente, al gobierno tendrán muchos elementos desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la dinámica política para estar atacándolo. Aunque este escándalo que envuelve al jefe de las finanzas públicas, según los analistas, generó una volatilidad adicional a los factores externos en el precio del dólar, su repercusión económica no sería mayor. No, los inversores son conscientes de esa coyuntura política y pues difícilmente este tipo de situaciones terminen afectando al país, a menos que la justicia determine que efectivamente hay un caso de corrupción. Por ahora, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hizo una solicitud a la Fiscalía General para rendir una declaración juramentada tras ser notificado de la apertura de una investigación en su contra. Según dijo su defensa Noticias 1, hay pruebas contundentes que reposan en el Ministerio de Hacienda para demostrar su inocencia. Olmedo López ha hecho señalamientos en medios, pero ante la Fiscalía, con efectos judiciales, no conocemos hasta el momento nada que inculpe al señor ministro. Frente a los chats entre el ministro de Hacienda y Sneider Pinilla, aseguró que son fragmentos de conversaciones reveladas de forma parcial. Y cuando sean puestos en su debido contexto, las autoridades podrán confirmar que no hay otra actividad diferente a la ejecución de funciones y deberes por parte del señor ministro. Hasta el momento, la defensa del ministro de Hacienda descarta denunciar a Olmedo López y a Sneider Pinilla por injuria y calumnia. Asimismo, asegura que los mercados mantienen estabilidad porque la economía goza de buena salud en las actuales condiciones. El Ministerio de Hacienda explicó en el Congreso que los ajustes a la reforma pensional tienen como razón principal la sostenibilidad fiscal. A portas de los debates de la reforma pensional que se avecinan en la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda dejó sobre la mesa algunos aspectos a tener en cuenta para mantener la sostenibilidad fiscal del sistema. Nosotros no somos irresponsables. En la audiencia pública realizada en la Comisión Séptima de la Cámara, el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Daniel Osorio, señaló que la reducción de semanas de cotización para las mujeres puede implicar un costo fiscal que debe estimarse. Igualmente, cuestionó la posibilidad de crear cuentas generacionales para el régimen de inversión de recursos en el componente de ahorro individual. Este sistema de cuentas generacionales tiene el efecto perverso de incrementar el esfuerzo de la nación en el corto y mediano plazo, lo cual atentaría contra la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la regla fiscal en el corto y el mediano plazo. Otro de los puntos de alerta fiscal está relacionado con la comisión de 0.7% a los fondos de pensiones. El Senado decidió algo alternativo, y es permitirles a las entidades administradoras de fondos de pensiones cobrar una comisión de hasta 0.7% sobre el saldo que hoy tienen. Y es una comisión, esa tasa de comisión, es una tasa de comisión que el gobierno considera excesiva. Para los expertos, prever la sostenibilidad fiscal del sistema pensional a largo plazo no es tarea fácil. Advierten que de subirse el umbral de cotización a 4 salarios mínimos a Colpensiones, como lo busca el presidente Petro, sí significaría una presión fiscal. Cada vez somos un país más envejecido. Pues el tema en el mediano y en el largo plazo relacionado con la sostenibilidad fiscal es complejo. Sobre todo si el umbral aumenta a 4 salarios mínimos, porque eso implica que más pensiones van a tener que ser
subsidiadas en el futuro. Otros consideran que la discusión que se avecina debe centrarse en cómo se van a acumular las reservas del sistema. La sostenibilidad no solamente es la fiscal, sino la sostenibilidad del sistema, es decir, que los que están ahorrando hoy tengan la claridad que en 40 años. Tras radicarse la ponencia para iniciar la discusión de la reforma pensional, el Partido Cambio Radical interpuso una acción de tutela que busca frenar por unos días la discusión de esta reforma, a la espera de que se pueda radicar su ponencia de archivo. Aunque la mayor parte de los sueldos que por error giró en exceso el Ministerio de Hacienda ya fueron recuperados, aún queda pendiente la devolución de empleados del Mindefensa y las Fuerzas Armadas. Marta Olaya. Mónica, de los más de 600.000 millones de pesos mal girados, solo quedan por recuperar unos 10.000 millones. Dos expertos laborales explicaron lo que le puede pasar a los empleados que no acataron reembolsar ese dinero. A mes y medio de haberse reportado la falla en el sistema del Ministerio de Hacienda, que por error depositó hasta 3 sueldos en las cuentas de los empleados de plantas estatales, hasta la fecha no se han recuperado todos los recursos, pese a que en la misma semana que se produjo el error se rescató más del 80%. Noticias 1 conoció que con corte a diciembre aún faltaban 50.000 millones de pesos por recuperar, cifra que aunque bajó para este mes de enero, aún registra un saldo pendiente por más de 10.000 millones de pesos, que están concentrados en funcionarios del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares que al parecer tienen créditos hipotecarios y otras obligaciones que no permitieron descontar el dinero depositado de más. Entre las cartas que se podría jugar el Ministerio de Hacienda para recuperar la totalidad de los recursos, según los expertos, están las sanciones disciplinarias e incluso judiciales. Si yo lo incumplo, puedo estar incurriendo en una falta laboral y una falta con posibles consecuencias disciplinarias para aquellos trabajadores que están sometidos al régimen disciplinario. Y para aquellos trabajadores que no, pues es una falta laboral que puede llevar incluso a sanciones en virtud del contrato de trabajo o, en el peor de los casos, a la terminación del mismo contrato. Otros, en cambio, aseguran que sin la autorización del funcionario o sin un previo acuerdo, no se pueden hacer descuentos de su salario, por lo que se debe buscar otro mecanismo. Ya no resultaría aconsejable, desde los riesgos que el Estado colombiano debería asumir, pensar en un escenario de compensación intertemporal como el ya sugerido. Lo que será estrictamente preferido, sin lugar a dudas, es que el Estado colombiano busque los mecanismos para poder acceder a esos recursos. Desde que se conoció este insólito suceso, la Contraloría inició las respectivas investigaciones para establecer el factor que originó la falla en el sistema tras descartar un hackeo. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los resultados.